Él le dijo que olvidara su número si se quedaba con el bebé, pero 2 años después vio al niño y se dio cuenta de que no podía olvidarla. Alba nunca pensó que una sola frase podría destrozar su mundo entero, pero cuando Alejandro dijo esas palabras, todo dentro de ella se congeló. El recuerdo de ese día quedó grabado en su mente con brutal claridad. La lluvia golpeaba las ventanas de su oficina acristalada, el leve aroma de su colonia, el silencio estéril antes de que él hablara. Ella estaba nerviosa, sí, pero también esperanzada. Había imaginado una reacción diferente cuando se lo dijo. Tal vez shock, confusión, incluso miedo, pero no esto. Él se había quedado detrás de su escritorio, con las manos en los bolsillos, su expresión indescifrable como siempre, hasta que ella colocó el pequeño test sobre la superficie pulida entre ellos. Sus ojos se dirigieron a él, luego a ella, y por un momento fugaz, pensó que vio algo parpadear allí. Pánico, tal vez incluso emoción. Pero desapareció tan rápido como llegó. Su voz, cuando llegó, fue tranquila, mesurada, el mismo tono que usaba en las reuniones de la Junta al rechazar propuestas. Si tienes a ese bebé, olvida mi número. Las palabras la hirieron como el cristal. Parpadeó, incapaz de respirar, esperando que se retractara, que mostrara alguna señal del hombre que creía amar. En cambio, se dio la vuelta, alisándose el puño de su camisa azul claro con precisión mecánica. «No entiendes lo que esto hará», continuó, su tono más frío ahora. «A mí, a mi reputación, a todo lo que he construido». Alba sintió que su estómago se retorcía. «¿Lo que hará?», repitió suavemente. «¿Te refieres a lo que le hará a tu imagen?». Él no respondió. Ni siquiera la miró. Algo dentro de ella se rompió entonces, algo que no podía reparar. «Pensé que querías una familia algún día», susurró, las palabras temblándole. «Dije que quería control», corrigió su voz como el hielo. Esto no es parte del plan». Por un momento, ninguno de los dos se movió. La lluvia afuera se hizo más fuerte, el sonido resonando a través de la vasta oficina como un latido. Apenas podía verlo ahora a través de sus lágrimas. «¿De verdad vas a marcharte?», preguntó, con la voz quebrada. Su mandíbula se tensó. «Harás lo correcto», dijo en voz baja. «Siempre lo haces». Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Ella gritó su nombre una vez, pero él no se detuvo. La puerta se cerró detrás de él con un clic suave y definitivo, y ese sonido resonó más fuerte que cualquier grito. Alba se quedó allí durante mucho tiempo, con la mente entumecida, sus manos temblando alrededor del borde de su escritorio. El test todavía estaba allí, sus débiles líneas rosas casi burlándose de su certeza. Había imaginado este momento de manera tan diferente, había imaginado lágrimas de alegría, tal vez incluso una sonrisa vacilante, alguna frágil esperanza de un futuro juntos. En cambio, se quedó en silencio, rodeada de los fantasmas de promesas que nunca tuvo la intención de cumplir. Cuando por fin se movió, fue como caminar a través de un sueño. Recogió su abrigo, su bolso, y abandonó la oficina sin mirar atrás. Se dijo a sí misma que no lloraría más, pero las lágrimas vinieron de todos modos, borrando las luces de la calle mientras salía a la lluvia. Los días siguientes transcurrieron en fragmentos. Dejó su trabajo en su empresa, incapaz de soportar los susurros o las miradas. Sus amigos le dijeron que lo olvidara, que él no merecía su dolor, pero no entendieron. Ella no solo había perdido a un amante, había perdido el futuro que pensaba que estaba construyendo, el hombre que pensaba que conocía.
pasó largas noches despierta, mirando el techo, su mano descansando protectoramente sobre el pequeño secreto que crecía dentro de ella. Todas las mañanas se despertaba diciéndose que sería fuerte, que criaría a su hijo sin él. Pero en las horas tranquilas de la noche, cuando la soledad la oprimía como un peso, se preguntaba cómo lo lograría. A medida que pasaron los meses, su cuerpo cambió, y ella también. Dejó de buscar su nombre en las noticias, dejó de esperar un mensaje que nunca llegó. Cada vez que sentía la patada del bebé, susurraba promesas en la oscuridad. «Nunca serás no deseado», decía suavemente. «Nunca te sentirás solo». Cuando por fin llegó el dolor del parto, lo pasó sola en una pequeña habitación de hospital sin flores, sin padre esperando afuera, sin nadie que le sostuviera la mano. Pero cuando escuchó el primer llanto de su hijo, todo lo demás se desvaneció. Lo abrazó, trazando la curva de su mejilla, el pequeño rizo de sus dedos, y cuando miró sus ojos azules, los ojos de su padre, algo dentro de ella sanó y se rompió a la vez. Esa noche, mientras estaba sentada en la tenue habitación del hospital, el mundo exterior borroso por la nieve, Alba hizo un voto. Nunca le rogaría a Alejandro que los viera. Nunca perseguiría a alguien que había elegido irse. Construiría una vida para su hijo, una vida tranquila y estable, sin la sombra de su padre acechándolos. Y si un día Alejandro se daba cuenta de lo que había tirado por la borda, sería demasiado tarde. Ella no sabía entonces que el destino tenía su propia manera cruel de dar vueltas, o que 2 años después miraría desde un banco del parque, con la luz del sol brillando en la fuente, y lo vería parado allí, congelado, mirando al niño que llevaba sus ojos y su alma. Pero esa primera noche, ella solo abrazó a su bebé, susurró su nombre, Miguel, y le prometió un mundo donde el amor no tendría que doler. Los primeros meses después del nacimiento de Miguel transcurrieron en un torbellino de agotamiento y tranquila determinación. Alba nunca había conocido una soledad como esa, una soledad que no se trataba de estar sola, sino de no tener a nadie con quien compartir los momentos. Cada llanto, cada noche sin dormir, cada pequeño milagro le pertenecía solo a ella. Había días en que se sentía hecha completamente de fatiga, su cuerpo dolorido, su corazón magullado por contener las lágrimas. Sin embargo, cuando miraba a su hijo durmiendo en sus brazos, todo el dolor parecía tener sentido. Era tan pequeño, tan frágil, y sin embargo, llevaba dentro una fuerza que se sentía antigua, como si la vida misma la hubiera elegido a ella para protegerlo. El dinero siempre escaseaba. Trabajaba a tiempo parcial en una pequeña biblioteca local, del tipo con suelos chirriantes y estanterías que olían a polvo y a tiempo. La anciana bibliotecaria, doña Berta, se apiadó de ella y le permitió llevar a Miguel durante los turnos tranquilos. Mientras Alba clasificaba los libros devueltos o apilaba las estanterías, Miguel se sentaba en un cochecito cerca de la ventana, mirando la lluvia o la gente que pasaba. A veces, la anciana se acercaba, le entregaba una taza de té y susurraba: «Lo estás haciendo bien, querida. Lo estás haciendo muy bien». Era algo tan simple, pero la mantenía en marcha. Cada pequeña bondad lo hacía. También había momentos de belleza ocultos entre las luchas. En las frías mañanas de invierno se despertaba antes del amanecer, envolvía a Miguel en mantas y se sentaba junto a la pequeña ventana, viendo cómo la ciudad cobraba vida lentamente. Las luces se encendían una por una, las calles se llenaban con el zumbido de la vida, y ella le susurraba historias sobre un mundo que aún podía ser amable.
A veces imaginaba lo que Alejandro estaba haciendo en ese mismo momento. Tal vez sentado en una sala de juntas en algún lugar, su corbata perfecta, sus ojos fríos, tomando decisiones que afectaban a cientos de vidas, pero sin mirar jamás atrás a la que había cambiado para siempre. Ya no lo odiaba. El odio requería demasiada energía. Lo que sentía ahora era más tranquilo, más pesado. Era algo más cercano al luto. A medida que Miguel crecía, su personalidad comenzó a florecer. Era infinitamente curioso, fascinado por las cosas más pequeñas. Una hoja, un libro, el sonido del viento entre los árboles. Se reía tan fuerte que ella no podía evitar reír también, por muy cansada que estuviera. Le encantaba señalar el mundo que lo rodeaba, nombrando cosas con su suave voz de bebé. Su palabra favorita era luz. Era apropiado, pensó Alba. Él era su luz. Había noches en que lo miraba dormir y pensaba en lo mucho que se parecía a su padre, no solo en sus ojos, sino en la forma en que ladeaba la cabeza o fruncía el ceño cuando algo lo desconcertaba. Esos momentos eran difíciles. Era como volver a ver a Alejandro, pero más suave, inocente, sin estropear por el mundo. A veces les susurraba, como si les hablara a ambos: serás mejor que él. Serás la clase de hombre que él nunca aprendió a ser. La vida se asentó en un ritmo frágil. Alba aprendió a moverse por la ciudad con un cochecito y una bolsa de libros, a estirar cada euro hasta que fuera suficiente. Hizo amistad con otras madres en el parque, mujeres que no hacían demasiadas preguntas, pero siempre ofrecían una sonrisa o un snack para Miguel. Los días eran largos, pero eran suyos, construidos a partir del orgullo silencioso de la supervivencia. Todavía había momentos en que el miedo la atenazaba, como cuando Miguel se enfermó por primera vez, su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre, y ella pasó la noche sentada junto a su cuna, rezando a un Dios al que no le había hablado en años. Pero cada desafío solo la hacía más fuerte, más segura de que dejar atrás a Alejandro había sido la única opción con la que podía vivir. A veces, por la noche, soñaba con él. En sus sueños no era frío ni cruel. Era el hombre que una vez pensó que era, el que sonreía suavemente cuando ella se reía, el que le besaba la frente cuando estaba nerviosa antes de una reunión, el que una vez le dijo que ella hacía que su mundo fuera menos gris. Esos sueños eran lo peor, porque le recordaban que, a pesar de todo el dolor, todavía recordaba al hombre que él había fingido ser. Pero todas las mañanas se despertaba, veía a Miguel a su lado, y el sueño se desvanecía. La realidad, aunque dura, era suya, no mentía. Para cuando Miguel cumplió 2 años, el pequeño apartamento se había convertido en un hogar lleno de risas, desorden y color. Había dibujos en el frigorífico, juguetes esparcidos por el suelo y una estantería llena de cuentos infantiles que Alba había recogido del contenedor de donaciones de la biblioteca. Los fines de semana iban juntos al Parque del Retiro. A Miguel le encantaba la fuente, el sonido del agua salpicando, la forma en que la luz del sol bailaba en las ondas. Corría hacia ella cada vez, sus pequeños pies apenas manteniendo el equilibrio, su risa resonando en el aire. Alba lo perseguía, con el corazón lleno. En esos momentos se olvidaba de todo lo demás. El pasado no importaba. El futuro no la asustaba. Solo existía el ahora, su pequeño y perfecto mundo de dos. No tenía forma de saber que el mismo lugar al que iba para sentirse segura, el parque con su fuente y risas suaves, se convertiría en el escenario del momento más inesperado de su vida.
porque una tarde, mientras estaba sentada en un banco viendo a Miguel jugar, levantaría la mirada y vería a un hombre parado al otro lado de la plaza, un hombre con un traje gris claro a medida, con el sol brillando en su cabello, sus penetrantes ojos azules fijos no en ella, sino en el niño pequeño que se parecía exactamente a él, y en ese instante todo lo que había construido, todo lo que había luchado por proteger, comenzaría a temblar. El día comenzó como cualquier otro. La luz cálida del sol se colaba por las delgadas cortinas, el suave sonido de los pájaros fuera de la ventana de su pequeño apartamento, y la risa de Miguel resonaba por el pasillo mientras intentaba ponerse los zapatos él solo. Alba sonrió, atándole los cordones cuando él se frustró, y le prometió que irían a dar de comer a los patos después de pasar por la fuente. Era una de esas raras mañanas tranquilas en que todo se sentía suave y pacífico, el tipo de día que le hacía olvidar el caos que una vez gobernó su vida. Ella no sabía que esta simple salida lo cambiaría todo. El parque estaba concurrido, lleno de familias y parejas, el aire lleno de risas y el olor a churros recién hechos de un puesto cercano. Miguel corrió hacia adelante, sus pequeñas manos agarrando su camión de juguete, sus rizos rebotando a la luz del sol. Alba lo siguió de cerca, observándolo con un orgullo silencioso que solo una madre podía sentir. Él se detuvo cerca de la fuente, fascinado como siempre por la forma en que el agua brillaba, y ella se sentó en un banco cercano, respirando hondo. Era uno de esos momentos en que realmente se sentía contenta. Su mundo era pequeño, pero estaba a salvo, y por una vez creía que eso era suficiente. Pero la paz tiene una forma cruel de terminar cuando menos te lo esperas. Ella lo notó antes de comprender completamente quién era. Un hombre alto al otro lado de la plaza, parado mientras el mundo se movía a su alrededor. Su cabello castaño claro atrapaba la luz del sol, su postura segura pero extrañamente tensa. Estaba al teléfono al principio, su voz baja, sus ojos escaneando el área como si buscara algo o a alguien. El corazón de Alba dio un vuelco. Su mente susurraba, no, no, no puede ser él, no aquí, no ahora. Pero luego se giró. Por un segundo, sus ojos se encontraron y todo dentro de ella se congeló. El tiempo pareció detenerse. Los sonidos del parque se desvanecieron en un zumbido sordo. Alejandro Cortés estaba parado a solo unos pasos de distancia, tan real e inquebrantable como el día en que lo vio por última vez. Contuvo el aliento mientras 100 emociones estrellaban sobre ella. Shock, ira, miedo y algo más que no quería nombrar. Pensó en correr, en agarrar a Miguel y marcharse antes de que él se diera cuenta, pero era demasiado tarde. Sus ojos, esos penetrantes ojos azules que tan bien conocía, ya no estaban en ella. Estaban en el niño jugando junto a la fuente. El pulso de Alba se aceleró mientras observaba cómo la comprensión llegaba a su rostro. Él no se movió, no parpadeó, no respiró. Su mirada se fijó en Miguel, estudiando la forma de su rostro, los suaves rizos marrones, la inclinación de su cabeza. El parecido era innegable. Era como mirar una versión más pequeña y pura de sí mismo. El color se drenó de su rostro y dio un pequeño paso hacia adelante, como atraído por algo más allá de su control. Alba se levantó del banco, moviéndose instintivamente hacia su hijo. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. Miguel se giró al oír sus pasos y corrió a sus brazos, riendo. «Mamá, mira, el agua baila», dijo alegremente, con los ojos muy abiertos por la emoción. Ella intentó sonreír, fingir que no pasaba nada, pero su cuerpo temblaba. Por encima del hombro de Miguel, Alejandro seguía allí,
su expresión indescifrable, pero sus ojos llenos de algo que ella nunca antes había visto en él. Incredulidad cruda, tal vez incluso dolor. Comenzó a caminar hacia ellos. Cada paso se sintió como una eternidad. Los dedos de Alba se apretaron alrededor de la mano de Miguel. Quería desaparecer, fundirse con la multitud, pero no podía moverse. Cuando por fin se detuvo frente a ella, su voz salió apenas un susurro. ¿Alba? El sonido de su nombre en sus labios después de todo este tiempo la golpeó como una ola. Ella levantó la barbilla, forzando su voz a mantenerse firme. No deberías estar aquí. Él ignoró su tono. Su mirada alternaba entre ella y Miguel. ¿Es él? Su voz flaqueó. Para un hombre que una vez gobernó salas de juntas, que podía silenciar a cualquiera con una sola mirada, de repente parecía impotente. «No tienes derecho a hacer esa pregunta», dijo ella bruscamente, tirando de su hijo más cerca. «Tomaste tu decisión». Miguel levantó la vista con curiosidad, sintiendo la tensión. «Mamá, ¿quién es ese?» Antes de que Alba pudiera responder, Alejandro se agachó, su voz más suave de lo que ella había escuchado jamás. «Un viejo amigo», dijo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Miguel, inocente y abierto, le devolvió la sonrisa. «Hola, soy Miguel», dijo con orgullo. El aliento de Alejandro se cortó. Escuchar su propio nombre, el que había elegido para sí mismo cuando era niño, provenir de este niño pequeño, se sintió como un cuchillo girando profundamente en su pecho. No necesitaba una prueba de ADN. La verdad estaba allí, mirándolo fijamente con ojos que reflejaban los suyos. Las manos de Alba temblaron mientras se daba la vuelta, desesperada por terminar ese momento antes de que la destrozara. «Vamos, cariño», dijo suavemente a su hijo. «Nos vamos». Ella no miró hacia atrás, pero pudo sentir su mirada sobre ellos, pesada y rota. Mientras se alejaba, su corazón palpitaba en su pecho. Cada paso resonaba con recuerdos que había intentado tanto enterrar. Alejandro se quedó arraigado al lugar mucho después de que desaparecieron entre la multitud. Su mente daba vueltas, reviviendo cada palabra que le había dicho años atrás, cada cruel decisión, cada momento de orgullo que ahora se sentía sin sentido. Había pasado años construyendo un imperio y, sin embargo, en una sola tarde, un pequeño niño lo había deshecho por completo. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: arrepentimiento. No el tipo que pasa rápidamente, sino el que se asienta profundamente en los huesos, el que te carcome por dentro. Quiso control sobre su vida, sobre todo, pero parado allí, se dio cuenta de que había perdido el control de lo único que realmente había importado. Cuando por fin abandonó el parque, no regresó a su oficina. No llamó a su asistente ni a su chofer. Caminó durante horas por la ciudad, su mente consumida por preguntas y recuerdos. Cada esquina parecía recordarle a ella la forma en que solía sonreír cuando hablaba del futuro, el sonido de su risa, la dulzura en sus ojos cuando le había dicho que lo amaba. Había destruido todo eso con una sola frase, y ahora, 2 años después, tenía que enfrentar la verdad. No solo la había perdido a ella, había perdido a su hijo. Esa noche, Alba no pudo dormir. La imagen de Alejandro parado junto a la fuente se repetía en su mente una y otra vez, hasta que se mezclaba con la oscuridad a su alrededor. Se acostó en la cama con Miguel acurrucado contra ella, su pequeña mano descansando sobre su corazón, y sintió que el pecho se le oprimía. Durante 2 años, había vivido como si ese capítulo de su vida ya no existiera, como si perteneciera a otra persona, una Alba diferente, una que había creído en el amor, en las promesas,
en el futuro que pensó que podía construir con él. Volver a verlo había destrozado esa ilusión. Todavía podía escuchar la incredulidad en su voz cuando dijo su nombre, la forma en que sus ojos se abrieron cuando miró a Miguel. Quiso gritarle, decirle que no tenía derecho a sentir nada, no después de las palabras que le había arrojado como piedras. En cambio, había hecho lo único que podía: marcharse. Por la mañana, el mundo siguió como si nada hubiera pasado. Ella hizo el desayuno, empacó la pequeña mochila de Miguel para la guardería y se fue a trabajar a la biblioteca. Pero por mucho que intentara concentrarse, no podía dejar de revivir el encuentro. Cada detalle se aferraba a ella: la forma en que se veía más viejo, el leve cansancio alrededor de sus ojos, la vacilación en su voz. Siempre había sido tan sereno, tan seguro de sí mismo, y sin embargo, ayer parecía perdido. Una parte de ella quería creer que eso significaba algo, que tal vez por fin entendía lo que había hecho. Pero la otra parte de ella, la que había sobrevivido a su rechazo, le advirtió que no se enamorara de fantasmas. Cuando fue a recoger a Miguel esa tarde, lo encontró sentado junto a la ventana, jugando con sus coches de juguete. Su sonrisa lo derritió todo. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Ella lo levantó en brazos, enterrando su rostro en su cabello, oliendo su aroma, anclándose a la única verdad que importaba. Pero incluso entonces, mientras lo sostenía, sintió el peso de ese momento en el parque. La posibilidad de que Alejandro intentara encontrarlos la carcomía. No podía permitir que perturbara la vida que había construido, no ahora. Lo que ella no sabía era que Alejandro tampoco había dormido. Había pasado la noche paseando por su ático, atormentado por el recuerdo del rostro del niño. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos de Miguel mirándolo fijamente, idénticos a los suyos. Se sirvió una copa, luego otra, pero nada mitigó el dolor en su pecho. Intentó razonar consigo mismo, aplicar la misma lógica que había guiado cada decisión que había tomado en los negocios: control, desapego, claridad. Pero esto era diferente. Esto era caos y por primera vez no sabía qué hacer. Al amanecer, se sentó junto a la ventana de su apartamento, mirando la ciudad, y se dio cuenta de lo vacío que se sentía todo. El éxito, el poder, las interminables reuniones, todo carecía de sentido ahora. Durante años se había convencido de que sacar a Alba de su vida había sido la decisión correcta, que lo había hecho para protegerse a sí mismo, para proteger su reputación. Pero ahora entendía la verdad que se había negado a enfrentar. Había sido un cobarde. La había amado más de lo que jamás había admitido y había destruido ese amor por miedo. A media mañana tomó una decisión. La encontraría. No para reclamar nada, todavía no, sino porque necesitaba verlos de nuevo. Necesitaba entender qué tipo de vida habían construido sin él, qué clase de hombre se estaba convirtiendo su hijo. Llamó a su asistente. Le pidió que cancelara sus reuniones y pasó las siguientes horas buscando en viejos archivos. No tardó mucho. Alejandro Cortés siempre había tenido los medios para encontrar a cualquiera. En un día, tenía una dirección. Alba salía de la biblioteca cuando vio el coche aparcado al otro lado de la calle. Una elegante berlina negra que no encajaba en su tranquilo barrio. Su estómago se encogió cuando el chófer salió y le abrió la puerta al hombre que estaba dentro. Ella se congeló. Alejandro salió, vestido con un abrigo oscuro, su expresión indescifrable. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El aire entre ellos se sentía pesado con todo lo que se había quedado sin decir. Ella fue la primera en hablar. «No deberías estar aquí»,
dijo de nuevo, su voz más firme esta vez. Él dio un paso adelante, sus ojos suavizándose. «Tenía que verte». Ella sacudió la cabeza. «Ya has visto suficiente». Él dudó, su mandíbula se tensó. «Por favor, Alba, solo quiero hablar». Su instinto le gritó que se fuera, pero había algo en su tono, algo crudo, desconocido, que la hizo detenerse. Miró hacia la ventana de su apartamento, donde podía ver la pequeña silueta de Miguel dibujando en la mesa de la cocina. Verlo le dio fuerza. «¿Hablar de qué?», preguntó finalmente, cruzándose de brazos. «De cómo me dijiste que olvidara tu número. O tal vez de cómo decidiste que un hijo no era parte de tu vida perfecta». Alejandro se encogió ante sus palabras. Su compostura se resquebrajó. «Me equivoqué», dijo simplemente. Ella se rió, pero no había humor en ello. «¿Equivocado? ¿Crees que esa palabra arregla algo?». Él dio otro paso más cerca. «No, pero tal vez sea un comienzo». Ella desvió la mirada, su garganta apretándose. «No tienes derecho a empezar de nuevo, Alejandro», susurró. «Te fuiste». Él asintió lentamente, sus ojos brillando con algo que nunca pensó que vería en él. Remordimiento. «Lo sé», dijo en voz baja, «y me he arrepentido todos los días desde entonces». Antes de que ella pudiera responder, una pequeña voz los interrumpió. «¿Mamá?». Miguel estaba en la puerta, sosteniendo su dibujo. Sus ojos curiosos alternaban entre ellos. El corazón de Alba se encogió. Alejandro se giró hacia él, conteniendo el aliento como si lo viera por primera vez de nuevo. Miguel sonrió tímidamente y saludó. «Hola de nuevo», dijo. Alba se interpuso protectoramente frente a él, su mano descansando sobre su hombro. «Adentro, cariño», dijo suavemente. Pero Miguel la miró, confundido. «Ese es el señor del parque», susurró. Alba no respondió. La expresión de Alejandro se rompió por completo. Se agachó, tratando de mantener firme su voz. «¿Dibujas?», preguntó con suavidad. Miguel asintió y le tendió el papel. «Es una fuente», dijo con orgullo. «Mamá dice que es nuestro lugar favorito». Alejandro tomó el dibujo con cuidado. Su garganta se cerró mientras miraba las líneas azules temblorosas. Alba se quedó allí, dividida entre la ira y la angustia, entre querer proteger a su hijo y el leve eco del amor que una vez conoció. Cuando Alejandro finalmente levantó la mirada, su voz apenas era audible. «Es perfecto», dijo. «Es tuyo», respondió ella, su tono frío pero tembloroso. Luego tomó la mano de Miguel, se dio la vuelta y volvió a entrar. Alejandro no intentó detenerla. Se quedó allí en la luz menguante, el dibujo del niño todavía en su mano, y por primera vez en su vida se dio cuenta de lo que se sentía la verdadera pérdida. El tipo que no provenía de fracasos comerciales o dinero o orgullo, sino de saber que lo único que más amabas en el mundo existía, y no tenías derecho a ello. Los días que siguieron fueron pesados por la tensión, del tipo que hacía que cada hora se estirara interminablemente. Alba intentó volver a su rutina, fingir que nada había cambiado, pero la verdad flotaba en el aire como una tormenta que se negaba a estallar. Podía sentir su presencia en todas partes, en la calle tranquila fuera de su edificio, donde un coche elegante a veces aparcaba al anochecer, en la sutil forma en que su corazón se aceleraba cuando pasaba por el parque, temerosa de volver a verlo. No quería admitirlo, pero una parte de ella lo estaba esperando, preguntándose si regresaría, preguntándose si realmente hablaba en serio sobre el arrepentimiento. Era peligrosa, esa curiosidad. Agitaba sentimientos que había enterrado hace mucho tiempo, sentimientos que se había prometido a sí misma
que nunca volvería a permitir que salieran a la superficie. Miguel, felizmente inconsciente de la confusión que los rodeaba, continuó llenando sus días de risas e inocencia. La despertaba temprano, sus pequeñas manos tirando de su brazo, pidiendo panqueques o cuentos. Pegaba sus dibujos en el frigorífico con imanes, llenando la cocina de ráfagas de color y amor. Para él, la vida era simple, y Alba hacía todo lo posible para que siguiera así. Pero ella notó cómo sus ojos a veces miraban hacia la ventana, como si buscara algo o a alguien. Una vez, cuando lo arropó en la cama, susurró: «Ese señor del parque parecía triste, mamá. ¿Perdió a su familia?» Su corazón se encogió tan fuerte que apenas podía hablar. «Tal vez», dijo suavemente, «pero algunas personas pierden cosas porque las dejan ir». Al otro lado de la ciudad, Alejandro se estaba desmoronando de maneras que no había creído posibles. Su oficina, que una vez fue su santuario, ahora se sentía como una jaula. No podía concentrarse en números o contratos o en el flujo interminable de reuniones. Cada vez que intentaba sumergirse en el trabajo, su mente se desviaba hacia ese pequeño apartamento, hacia el niño con los ojos brillantes y la sonrisa cautelosa. Se encontró reviviendo su breve encuentro, analizando cada detalle, la forma en que Alba se había interpuesto protectoramente, la forma en que la voz de Miguel había sonado cuando dijo: «Hola de nuevo». Quería verlos, hablar con Alba correctamente, explicarse, aunque ni siquiera estaba seguro de qué palabras podrían compensar lo que había hecho. Una tarde, condujo hasta su edificio de nuevo, diciéndose que solo estaba tomando un desvío. Pero cuando vio la cálida luz que se derramaba por su ventana y vislumbró su silueta adentro, leyéndole a Miguel, su expresión suave, su risa débilmente audible incluso desde la calle, algo dentro de él se rompió. Eso era lo que había tirado por la borda. No solo a ella, sino a la familia que podría haber tenido. Se sentó allí en el coche durante casi una hora, mirando a través del borrón de la lluvia en el parabrisas, hasta que finalmente se obligó a irse. Se dijo a sí mismo que no tenía derecho a estar allí, pero eso no le impidió regresar la noche siguiente, o la siguiente. Alba finalmente lo notó. Estaba caminando a casa desde la tienda de comestibles cuando lo vio parado junto a su coche, al otro lado de la calle, el cuello de su abrigo levantado contra el viento. Sus ojos se encontraron por un breve momento antes de que ella desviara la mirada y siguiera caminando. Su pulso se aceleró, sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba a tientas sus llaves. Cuando llegó a su puerta, se dio la vuelta y lo encontró todavía allí, inmóvil. «¿Necesitas parar?», gritó en voz baja, su voz baja pero firme. «Este ya no es tu lugar». Él dio un paso adelante, su expresión llena de desesperación. «Sé que no lo es», dijo. «Pero por favor, Alba, no puedo volver a irme». «No ahora». Ella exhaló bruscamente, dividida entre la ira y algo más suave. «Ya lo hiciste», dijo. «2 veces, de hecho. Primero cuando te fuiste, y de nuevo cuando apareciste en el parque como un fantasma de una pesadilla». Él se encogió ante sus palabras, pero no discutió. «Tienes razón», admitió. «Pero necesito arreglar las cosas. No puedo deshacer lo que dije, lo que hice, pero quiero ser parte de su vida. Quiero estar ahí para él». La mención de Miguel hizo que su pecho se cerrara. Ella se cruzó de brazos tratando de construir un muro a su alrededor. «No tienes derecho a simplemente decidir eso ahora porque te sientes culpable», dijo. «¿Crees que puedes simplemente aparecer y arreglar todo con unas pocas palabras? Así no es como funciona esto».
Él se pasó una mano por el pelo, luciendo exhausto. «No pido perdón», dijo en voz baja. «Pido una oportunidad». Por un momento, ella no vio al CEO arrogante que una vez le había roto el corazón, sino a un hombre despojado de toda su armadura, perdido, defectuoso y humano. Eso la asustó incluso más que su arrogancia, porque le hizo recordar al hombre que había amado antes de que los muros se levantaran. Quiso decirle que se fuera, que nunca se acercara a ellos de nuevo, pero cuando abrió la boca, no salieron palabras. En cambio, dijo suavemente: «Si quieres demostrar algo, entonces no lo lastimes. Eso es todo lo que pido». Luego se dio la vuelta y entró, cerrando la puerta entre ellos una vez más. Esa noche, ella no le contó a Miguel sobre el encuentro, pero él pareció sentir que algo había cambiado. Se subió a su cama después de una pesadilla y susurró: «Está bien, mamá. No estás sola». Ella lo abrazó con fuerza, sus ojos llenándose de lágrimas. No sabía si era lo suficientemente fuerte para lo que venía, pero haría cualquier cosa para protegerlo. Mientras tanto, Alejandro yacía despierto en su ático, mirando el techo, sus palabras resonando en su cabeza. «No lo lastimes». Pensó en lo que eso significaba, en cuánto daño ya les había hecho a ambos sin querer. Se dio cuenta de que si realmente quería ser parte de la vida de su hijo, tendría que ganárselo, no con dinero, no con poder, sino con humildad. Y para un hombre como él, eso era lo más difícil de todo. Pero por primera vez en años, sintió un atisbo de propósito que no estaba ligado al éxito o la imagen, estaba ligado a algo real, a un niño pequeño que le había sonreído sin saber quién era, a la mujer que una vez había creído en él y ahora tenía todas las razones para no hacerlo. Fue esa noche que Alejandro se hizo una promesa a sí mismo. No forzaría su camino de regreso a sus vidas, encontraría una manera de mostrarles, a través de acciones, no de palabras, que ya no era el hombre que se había marchado. Y tal vez, si el destino era lo suficientemente amable, un día Alba también lo vería. Las siguientes semanas se desarrollaron como una prueba que ninguno de los dos había esperado. Alba hizo todo lo posible por mantener el ritmo tranquilo de su vida, pero era imposible ignorar la forma en que la presencia de Alejandro persistía en los bordes de la misma. Él no se acercó a ella de nuevo después de esa noche, pero de alguna manera ella siempre sabía cuándo estaba cerca. A veces lo vislumbraba por el rabillo del ojo, parado al otro lado de la calle cuando salía del trabajo, sentado solo en un banco del parque, mientras ella y Miguel pasaban fingiendo leer el periódico, aunque ella podía sentir su mirada siguiéndolos. No era invasivo, no de una manera amenazante, pero la inquietaba. Era como si estuviera esperando permiso para respirar de nuevo, temeroso de tomar más de lo que ella podría permitir. Al principio, se dijo a sí misma que él se cansaría y desaparecería, que su culpa se desvanecería como todo lo demás de su pasado. Pero no lo hizo. En cambio, comenzó a aparecer de maneras más tranquilas, maneras que le hacían doler el corazón de confusión. Cuando su coche se averió una mañana, lo encontró arreglado al día siguiente, la factura ya pagada y sin ninguna nota. Cuando la biblioteca recibió una donación anónima que cubría el costo de una nueva sala de lectura infantil, ella supo, de alguna manera, que él estaba detrás de ella. La enfurecía este intento de arreglar lo que no se podía reparar con dinero, pero también la hacía preguntarse si estaba cambiando, si estaba tratando de convertirse en alguien mejor. Una tarde, a medida que el otoño se profundizaba y el aire se volvía fresco, Alba llevó a Miguel al parque a alimentar a los patos
antes del atardecer. La fuente brillaba bajo la luz menguante y los árboles brillaban en oro y ámbar a su alrededor. Miguel se reía mientras arrojaba migas al agua, su alegría tan pura que provocaba sonrisas en los extraños. Alba se sentó en un banco cercano, absorta en sus pensamientos, cuando una voz familiar rompió el ruido del parque. ¿Puedo sentarme? Ella se giró para ver a Alejandro parado allí, vestido informalmente por una vez, su abrigo abierto, sus ojos inseguros. Ella dudó por un largo momento antes de asentir. «Ya lo estás», dijo en voz baja, y él se sentó a su lado. Durante varios minutos no dijeron nada. Los sonidos del parque llenaron el silencio, el chapoteo de la fuente, el susurro de las hojas, la risa de Miguel flotando en el aire. Finalmente, Alejandro habló, su voz baja. «¿Parece feliz?» Alba asintió, manteniendo sus ojos en su hijo. «Lo está. Se merece serlo». Alejandro tragó saliva con dificultad, sus manos entrelazadas. «No espero que me creas», dijo después de una pausa, «pero he pensado en ti todos los días desde esa noche. Las palabras que dije fueron crueles. Pensé que me estaba protegiendo de algo que no entendía, pero todo lo que hice fue destruir lo único bueno que tuve». El pecho de Alba se apretó, pero no lo miró. «¿Crees que decir eso cambia algo?», preguntó suavemente. «¿Crees que quita los años que pasé sola, criándolo, preguntándome cómo pagaría los pañales o la comida, preguntándome por qué el hombre que amaba de repente decidió que no quería ser parte de nuestra vida?» Su voz tembló, pero se obligó a mantener la compostura. «Me dijiste que olvidara tu número, Alejandro. Me hiciste creer que no significaba nada». Él se giró hacia ella, su rostro lleno de culpa. «Fui un cobarde», admitió. «Todo sobre ti me asustó. La forma en que creías en las cosas, en la gente, en el amor, me aterrorizó porque yo no creía. Crecí pensando que las emociones te hacían débil, que el amor era solo otra forma de perder el control. Y cuando me dijiste que estabas embarazada, entré en pánico. Me dije a mí mismo que no era real, que no podía ser. Quise creer que alejarme era una fortaleza, pero no lo fue. Fue el peor error de mi vida». Alba finalmente lo miró, sus ojos azules duros pero brillantes. «No tienes derecho a reescribir la historia ahora. Te fuiste y yo construí algo sin ti. No puedes simplemente volver y esperar ser perdonado». Él asintió lentamente. «Lo sé, no espero el perdón. Ni siquiera espero que me dejes ser parte de su vida. Pero necesito que sepas que estoy aquí. No para arreglar las cosas, no para controlar nada, solo aquí». Durante un largo rato, ella no respondió. Miguel corrió entonces, agarrando un puñado de hojas, sus mejillas enrojecidas por la emoción. «Mamá, mira», dijo con orgullo. Luego notó a Alejandro y sonrió tímidamente. «Hola de nuevo». El corazón de Alejandro se encogió. Le devolvió la sonrisa, su voz suave. «Hola, amigo. Esas son unas hojas geniales». Miguel asintió y le ofreció una. «Puedes quedártela», dijo. Alejandro la tomó con cuidado, sus dedos temblaban. «Gracias», susurró. Alba los observó, su expresión indescifrable. Algo dentro de ella cambió al ver la forma en que Alejandro miraba a Miguel, no con el orgullo de la propiedad, sino con asombro, casi reverencia, como si no pudiera creer que algo tan perfecto pudiera existir. Cuando Miguel se fue corriendo de nuevo, persiguiendo una ardilla, ella se volvió hacia Alejandro. «Si vas en serio con lo de estar aquí», dijo finalmente, «tendrás que ganártelo. No de mí, de él. No necesita que un extraño aparezca y desaparezca de nuevo.
Él asintió con la garganta apretada. No desapareceré. Ella lo estudió por un largo momento, como si sopesara sus palabras. Luego se levantó. Ya veremos, dijo suavemente. Las acciones hablan más que las promesas. Luego llamó a Miguel y comenzaron a caminar hacia la puerta del parque. Alejandro se quedó donde estaba, con la hoja todavía en la mano, viéndolos irse. Por primera vez desde que la conoció, no sintió la necesidad de perseguirla. En cambio, sintió algo más tranquilo, más firme, resolución. A partir de ese día, Alejandro comenzó a aparecer de maneras pequeñas y tranquilas. Se ofreció como voluntario en el centro comunitario donde estaba la guardería de Miguel, donando libros y juguetes de forma anónima. Nunca se acercó a ellos directamente, no hasta que Alba dejó claro que estaba lista. Aprendió la paciencia, algo que su antiguo yo habría considerado debilidad. Y cada vez que veía la sonrisa de Miguel o escuchaba su risa desde el otro lado del parque, sentía que un pequeño pedazo de su antigua arrogancia se desmoronaba. Alba también notó los cambios, incluso si fingía que no. Lo veía ayudar a un niño a alcanzar un libro o hablar con el personal con calidez genuina en lugar de su habitual encanto pulido. La confundía más de lo que quería admitir. Ya no era el hombre que ella había conocido, el hombre que una vez creyó que podía comprar su camino para salir de las consecuencias. Esta versión de Alejandro era más tranquila, más humilde, y ella no sabía qué hacer con eso. Una noche, mientras el otoño se profundizaba y el aire se volvía fresco, Alba se sentó junto a la ventana después de acostar a Miguel y se dio cuenta de algo que la asustó y la consoló a la vez. Ya no lo odiaba. El dolor seguía allí, sí, pero ya no la consumía. Lo que sentía ahora era más complicado, una mezcla de dolor, anhelo y el más leve atisbo de esperanza. No estaba segura de lo que significaba todavía, o si alguna vez podría dejarlo entrar de nuevo. Pero mientras miraba la oscuridad, supo una cosa con certeza. Él estaba intentando. Y tal vez, solo tal vez, ese era el comienzo de algo que ninguno de los dos había esperado. El invierno llegó tranquilamente ese año, cubriendo la ciudad con una fina capa de escarcha que brillaba bajo las luces de la calle. El parque al que Alba solía llevar a Miguel era ahora un país de las maravillas blanco, la fuente congelada a mitad de chapoteo, los árboles brillando como cristal. Alba abrigó a su hijo con su abrigo azul y bufanda de punto, y pasaron la tarde construyendo pequeños muñecos de nieve torcidos, mientras sus risas llenaban el aire frío. Debería haber sido un día perfecto. Sin embargo, no podía ignorar la constante conciencia de que Alejandro podría aparecer en cualquier momento. Desde su conversación en el parque, había sentido su presencia flotando al borde de su vida, sin entrometerse, sin exigir, simplemente existiendo allí como una sombra que se negaba a desvanecerse. Sin embargo, él había cumplido su palabra. No había desaparecido, ni había presionado por más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Cada semana o dos, ella encontraba pequeñas señales de él, un nuevo libro dejado en la puerta de la biblioteca, un resguardo de donación sin nombre, o una palabra amable transmitida por alguien que lo había conocido en el centro comunitario. Era extraño verlo reconstruirse pieza por pieza, no a través de grandes gestos, sino de una coherencia tranquila. Y aunque nunca lo admitió en voz alta, Alba se encontró esperando esos pequeños rastros de él, como si fueran la prueba de que la gente podía cambiar después de todo. Un sábado por la tarde nevado, Alba llevó a Miguel a un evento benéfico navideño celebrado en un hotel local.
Era uno de los pocos lugares del pueblo lo suficientemente grande como para albergar a tantas familias, y el gran salón de baile del hotel se había transformado en un cuento de hadas invernal. Luces parpadeantes colgadas del techo, un enorme árbol de Navidad brillando en la esquina y música suave llenando el espacio. Miguel estaba hipnotizado, su pequeña mano agarrando la suya con fuerza mientras contemplaba las decoraciones. «Es como magia», susurró, con sus ojos azules muy abiertos de asombro. Ella sonrió, apartándole los copos de nieve del pelo. «Es magia, cariño», dijo suavemente. Se movieron entre la multitud, disfrutando de las festividades, hasta que Alba escuchó una voz que no esperaba. «Alba». Ella se giró y se congeló. Alejandro estaba a unos metros de distancia, vestido con un abrigo oscuro, su cabello ligeramente revuelto por la nieve, su expresión insegura. Por un breve momento, el mundo pareció reducirse a su alrededor. Los sonidos de la risa y la música se desvanecieron en un zumbido sordo. No lo había visto en semanas, y una parte de ella había pensado que tal vez por fin había dejado de intentarlo. Al verlo ahora, sintió una oleada de emociones. Miedo, anhelo, confusión, todo mezclado. Miguel lo notó también e inmediatamente sonrió. «¡Señor Alejandro!», gritó, corriendo hacia él antes de que Alba pudiera detenerlo. Alejandro se agachó instintivamente, atrapándolo en sus brazos con una suave risa. «Hola, campeón», dijo, con voz cálida. «¿Cómo has estado?». Miguel sonrió. «Vi a Papá Noel y me dieron una galleta con forma de copo de nieve». Los ojos de Alejandro se suavizaron. «Eso suena increíble». Luego miró a Alba. Su sonrisa se desvaneció en algo más tranquilo. «¿Te ves bien?», dijo. «No deberías estar aquí», dijo ella automáticamente, aunque su voz carecía de convicción. «¿Lo sabes?», él asintió. «Lo sé, pero vine por él», dijo, señalando suavemente a Miguel. «Mereces saber que me importa. No quiero esconderme más». Alba abrió la boca para discutir, pero antes de que pudiera, Miguel tiró de su manga. «Puede quedarse con nosotros, mamá». «Solo para encender el árbol». Su corazón se encogió ante la pregunta inocente. Ella miró a su hijo, luego a Alejandro, cuyos ojos contenían una súplica silenciosa. Durante un largo momento no dijo nada. Luego, en contra de toda lógica, asintió. «Solo para encender el árbol», dijo suavemente. Se quedaron juntos mientras la multitud comenzaba la cuenta regresiva. Cuando las luces parpadearon y el enorme árbol de Navidad estalló en color, Miguel jadeó y aplaudió, su alegría tan pura que ambos adultos no pudieron evitar sonreír. En ese momento, algo frágil cambió entre ellos, un puente pequeño y tembloroso de amor compartido por el mismo niño. Alejandro se volvió para mirarla, y por primera vez en años, ella no desvió la mirada. El aire entre ellos se sentía pesado con todas las cosas que aún no habían dicho. Sin embargo, había un extraño consuelo en el silencio que siguió. Más tarde, cuando el evento terminó y las familias comenzaron a irse, Alejandro los acompañó hasta su coche. La nieve caía con más fuerza ahora, suaves copos aterrizaban en el cabello de Alba, derritiéndose al instante. «Gracias», dijo en voz baja mientras ella abrochaba a Miguel en su asiento, «por dejarme estar aquí». Ella cerró la puerta y se volvió hacia él. «No me des las gracias», dijo. «Lo hice por él, no por ti». Él asintió lentamente, su aliento visible en el aire frío. «Lo sé, pero sigo agradecido». Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Las luces de la calle proyectaban un cálido resplandor
sobre el estacionamiento cubierto de nieve, y el silencio entre ellos se sentía diferente ahora, no hostil, no doloroso, sino cauteloso e incierto, como los primeros pasos sobre hielo fino. «¿Realmente lo estás intentando, verdad?», preguntó de repente, su voz más tranquila ahora. Él la miró, su expresión cruda. «Lo estoy, no porque espere el perdón, sino porque no puedo vivir con quien fui». Alba lo estudió durante mucho tiempo. Su corazón luchaba contra su mente. Parecía más viejo, se dio cuenta, no en años sino en peso, como si el pasado hubiera tallado sus lecciones en sus propios huesos. «La gente no cambia de la noche a la mañana», dijo. «Y a veces no cambian en absoluto». «Lo sé», dijo él. «Pero prefiero pasar el resto de mi vida demostrando que puedo, que vivir un día más fingiendo que no necesito hacerlo». La honestidad en su voz la desarmó. No era el encanto pulido del hombre poderoso que una vez fue, sino algo despojado, honesto, vulnerable, real. Ella respiró hondo y desvió la mirada, temiendo lo que podría ver si lo miraba demasiado tiempo. «Buenas noches, Alejandro», dijo finalmente. Luego se subió al coche, encendió el motor y se fue, dejándolo parado en la nieve que caía suavemente. Él se quedó allí mucho después de que el coche desapareciera de la vista, su corazón a la vez dolido y vivo de una manera que no había estado en años. Por primera vez no sintió el vacío aplastante que lo había perseguido desde el día en que se marchó. En cambio, sintió un atisbo de algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Esperanza. Aún no era perdón, pero era algo cercano. Y para Alejandro Cortés, eso fue suficiente para mantenerlo allí, de pie en la nieve, mirando las luces, prometiéndose en voz baja que, sin importar cuánto tiempo le tomara, no dejaría de intentar ser el hombre que ella una vez creyó que podía ser. La primavera llegó lentamente, como si el mundo mismo necesitara tiempo para sanar. La nieve se derritió, los cielos grises se suavizaron y pequeños brotes verdes comenzaron a florecer en los árboles que bordeaban el parque, donde gran parte de su historia se había desarrollado. Alba se había asentado en algo parecido a la paz. La vida con Miguel era plena y había aprendido a llevar su pasado no como una herida, sino como una cicatriz tranquila que le recordaba lo lejos que había llegado. Alejandro había cumplido su palabra, nunca presionó, nunca exigió. En cambio, apareció suavemente al borde de sus vidas, ayudando en pequeñas cosas, respetando cada límite que ella establecía. Con el tiempo, la tensión entre ellos se amortiguó, reemplazada por una comprensión silenciosa que ninguno de los dos había esperado, pero que ambos necesitaban. Alba lo veía más a menudo ahora, aunque siempre en espacios públicos. A veces se unía a ellos en el parque, ayudando a Miguel a volar su cometa o leyendo con él bajo un árbol. Otras veces simplemente observaba desde la distancia hasta que Miguel corría y lo arrastraba a cualquier aventura que el día ofreciera. El niño se había aficionado a él de una manera que a la vez calentaba y asustaba a Alba. Había pasado tanto tiempo protegiendo a Miguel del dolor, de la decepción. Pero la forma en que su hijo se reía cuando Alejandro estaba cerca, la forma en que lo miraba con confianza y admiración, le hizo darse cuenta de que no podía mantenerlos separados para siempre. Un sábado por la tarde estaban todos juntos de nuevo en el parque. Miguel perseguía burbujas, su risa resonaba en el aire, mientras Alba se sentaba en un banco con una taza de café, sus ojos siguiéndolo. Alejandro se acercó tranquilamente, sentándose a su lado, su presencia tranquila y familiar ahora. «Está creciendo rápido», dijo suavemente,
con los ojos fijos en Miguel. Ella asintió. Demasiado rápido a veces. Siento que parpadee y ya no es mi bebé. Él sonrió levemente. Has hecho un trabajo increíble con él, Alba. Es amable, inteligente, seguro de sí mismo. Todo lo que un niño debería ser. Ella se giró para mirarlo, su expresión indescifrable. Hice lo que tenía que hacer, dijo. No había otra opción. Alejandro asintió. Su mandíbula se tensó. Lo sé. Y odio no haber estado ahí para ti. Para ninguno de los dos. Su voz se quebró ligeramente, y cuando ella lo miró, vio algo genuino en sus ojos. Una profundidad de remordimiento que no podía ser fingida. No puedes reescribir el pasado, dijo en voz baja. Pero puedes decidir qué tipo de persona serás ahora. Él se encontró con su mirada, su expresión firme. Quiero ser la clase de hombre que mi hijo merece. Y tal vez, algún día, la clase de hombre que puedas perdonar. La honestidad de sus palabras traspasó sus defensas. Había esperado años para escuchar algo así, y sin embargo, ahora que lo había hecho, la asustaba. El perdón no era simple, no era algo que pudiera hablarse para que existiera. Pero al mirarlo, se dio cuenta de que el perdón no se trataba de borrar el dolor, se trataba de aceptar que la gente podía crecer más allá de él. Ella desvió la mirada hacia Miguel, que lo saludaba desde el otro lado del parque, sus pequeñas manos cubiertas de burbujas de jabón. Tal vez algún día, dijo suavemente. Pero no porque te deba eso, porque ambos merecemos paz. Él sonrió levemente, y por primera vez ella vio luz en sus ojos de nuevo. Se quedaron allí durante mucho tiempo, sin necesidad de hablar. El silencio entre ellos se sentía diferente ahora, no lleno de dolor o arrepentimiento, sino de comprensión tranquila. Era como si todas las tormentas que habían soportado finalmente se hubieran calmado en aguas tranquilas. Cuando Miguel regresó corriendo, sin aliento y riendo, Alejandro se arrodilló y lo levantó en sus brazos, haciéndolo girar hasta que el niño gritó de alegría. Alba los observó, su corazón lleno y dolorido a la vez. Era agridulce, pero era real. Más tarde, esa noche, Alba invitó a Alejandro a cenar por primera vez. No fue planeado, simplemente se sintió correcto. Comieron juntos en su pequeña cocina, los tres apiñados alrededor de la mesa. Miguel contó historias sobre su día, sus manos animadas ondeando en el aire mientras hablaba, mientras Alba y Alejandro escuchaban, ocasionalmente intercambiando miradas tranquilas que decían más que las palabras. Cuando terminó la comida y Miguel se había quedado dormido en el sofá, con su camión de juguete aún en la mano, Alba y Alejandro se sentaron juntos bajo el suave resplandor de la lámpara. Solía pensar que no merecía la felicidad, dijo él después de una larga pausa, su voz baja. Después de lo que hice, después de todo lo que arruiné, pensé que tal vez mi castigo era vivir con el vacío que creé. Pero luego os vi a los dos, y me di cuenta de que tal vez la felicidad no es algo que te dan, es algo por lo que luchas, algo que intentas construir, pieza por pieza, sin importar cuánto tiempo te tome. Alba lo miró, las lágrimas asomaban a sus ojos. No puedes deshacer el dolor, dijo suavemente, pero puedes elegir no causar más. Ahí es donde empieza. Él se acercó a la mesa, dudó, luego colocó suavemente su mano sobre la de ella. Ella no se apartó. El toque fue tentativo, incierto, pero llevaba el peso de todo lo que habían sobrevivido. Gracias, susurró. Ella negó con la cabeza. No me des las gracias todavía, dijo con una leve sonrisa. Esto no es perdón, Alejandro. Es otra cosa, un comienzo, tal vez.
Él sonrió entonces, una sonrisa real, la que no había visto en años. Un comienzo, repitió. Se sentaron así durante mucho tiempo, el zumbido tranquilo de la ciudad fuera de su ventana, la calidez del momento envolviéndolos como una promesa frágil. Meses pasaron y, lenta y cuidadosamente, comenzaron a reconstruir algo parecido a una familia. Hubo momentos incómodos, errores y días en que el pasado todavía dolía, pero también hubo momentos de risa, de ternura, de esperanza. Miguel creció rodeado del tipo de amor que Alba solo había soñado una vez, firme, paciente e inquebrantablemente real. Y Alba, fuerte y valiente Alba, aprendió a dejar ir la amargura que una vez la definió. No perdonó fácilmente, pero finalmente perdonó. Porque el amor, se dio cuenta, no siempre se trataba de perfección. A veces se trataba de elegir quedarse, de creer, incluso después de que todo se hubiera desmoronado. Años después, en una tarde soleada en el mismo parque donde su historia había comenzado a sanar, Alejandro observó a Alba y Miguel caminar delante de él, de la mano, sus risas resonando en el aire. Él sonrió para sí mismo. El recuerdo de quien solía ser se desvanecía en algo distante e irreconocible. El hombre que una vez le dijo que olvidara su número se había ido. En su lugar estaba alguien que por fin había aprendido lo que significaba amar sin miedo, dar sin esperar, quedarse incluso cuando era difícil. Y mientras Alba se giraba para encontrarse con su mirada, su sonrisa suave y llena de calidez, Alejandro supo que la vida que una vez pensó que no merecía ahora era suya para atesorarla, no porque la hubiera ganado perfectamente, sino porque había aprendido a nunca darla por sentado de nuevo. Tools